Dentro del módulo sobre la desalación vamos a comentar en esta lección los aspectos técnicos y de gestión. El índice comenzaremos por una introducción, seguido de los procedimientos para realizar la desalación o desalinización. Nos centraremos en la desalinización por ósmosis inversa, viendo los distintos apartados: pretratamiento, la operación de ósmosis inversa, posttratamiento y la evacuación de rechazos. Según el diccionario de la Real Academia, la edición de 2014, desalinizar es eliminar la sal del agua de mar o aguas salobres para hacerla útil a otros usos. En principio, la desalinización se puede realizar por distintos procedimientos. Se trata de partir de un agua de mar o un agua salobre para obtener agua dulce, y se obtiene también una corriente de rechazo, que es la que lleva las sales que había inicialmente en el agua de mar. Los procedimientos para la desalinización pueden ser varios. En principio hay procedimientos basados en evaporación, en los que el agua salada o agua de mar se evapora, se obtiene un vapor de agua que al condensarse da lugar a agua dulce, o procedimientos basados en membranas. Los procedimientos basados en membranas semipermeables, en los que hay una membrana que rechaza las sales disueltas que hay en el agua, y procedimientos de electrodiálisis que se basan en membranas cargadas electrostáticamente que rechazan distintos aniones y cationes en función de una carga electrostática. De estos tipos de procedimientos, industrialmente el que menos energía consume es la ósmosis inversa. Además, es aplicable a todo tipo de aguas, y sobre este procedimiento centraremos esta lección. Vamos a intentar comprender el concepto de ósmosis. Si, como se ve en la figura, tenemos dos vasos que contiene uno de ellos agua dulce y otro agua salada, y los separamos por una membrana semipermeable, ocurre que espontáneamente, de forma natural, parte de agua dulce pasa al compartimento de agua salada, porque el agua dulce tiene más potencial químico, tiene más energía que el agua salada. De esta forma, el nivel del vaso de agua dulce va disminuyendo, el del agua salada va aumentando, hasta que se establece un equilibrio en base a distintas presiones hidrostáticas en cada uno de los vasos, que vienen definidas por una diferencia de altura. Esa diferencia de altura expresada como presión es lo que se conoce como presión osmótica, y en ese momento la energía total en el vaso del agua dulce es igual a la del vaso de agua salada. Entonces, industrialmente, lo que pretendemos es el fenómeno contrario, o sea, que de la zona de agua salada pase agua a la zona de agua dulce. Para eso tendremos que incrementar la presión en la zona de agua salada, al menos en la cantidad que nos dé la presión osmótica de la disolución. De esta forma, si aplicamos una presión superior a la presión osmótica, tendremos que el agua pasa de la zona de agua salada a la zona de agua dulce. La presión osmótica está relacionada con la cantidad de sales disueltas, puede ser relativamente reducida para cuando la salinidad es baja, y es muy alta cuando se trata de agua de mar. En el caso de agua de mar, pues la presión osmótica es del orden de 25 a 30 atmósferas, y habrá que hacer una presión pues de 60 a 70 atmósferas. En un proceso industrial, el agua de salar se presuriza, pasa a un compartimento donde está la membrana semipermeable, y se obtiene, como hemos visto al principio, la corriente de permeado de agua dulce y la corriente de rechazo. Sin duda, en el proceso de ósmosis inversa lo más importante es la membrana. La membrana semipermeable es un film que lo que hace es que para una mezcla de agua con sales, iones y otros componentes, rechaza la mayoría de los componentes, y a su través se obtiene el permeado, que es agua que contiene un poco de las sales disueltas que había inicialmente.
Las membranas, aquí vemos una micrografía con un perfil de la membrana, son membranas asimétricas, con una capa activa que es la que hace la separación muy densa, o sea sin poros, y luego una estructura porosa que le da resistencia mecánica. En este esquema se puede ver un ejemplo de membrana asimétrica donde la capa activa de espesor muy reducido es en este caso de poliamida. Después habría unas membranas porosas de polisulfona o de poliéster para incorporarle esa resistencia mecánica. El proceso se realiza empleando módulos de membrana. Los módulos de membrana son los dispositivos en los que se introducen las membranas, que son las que hacen esta separación. El más utilizado es el módulo de arrollamiento en espiral, que es el que se puede observar en el esquema, en el que consiste en una serie de membranas planas que están montadas como si fuera un sándwich, en el que hay separadores por donde pasa el permeado y separadores por donde pasa el agua a tratar. El agua a tratar circula longitudinalmente a través del módulo y el permeado se introduce dentro de los separadores de permeado, y como la membrana está arrollada en espiral, mediante un movimiento espiral ese permeado se introduce al interior del tubo donde es colectado. Aquí en estas fotografías tendríamos un poco cómo se realiza el montaje del módulo. Se hace el arrollamiento de estos sándwiches de membrana y separadores, se introduce dentro de un tubo para formar los tubos a presión que se ven en la parte derecha, que tienen una entrada de alimento, una salida de rechazo y una salida de permeado. El proceso en su conjunto se puede esquematizar como se ve en la figura. Hay la parte central, es la parte de la separación por membranas, de ósmosis inversa, pero para que el agua llegue a esa membrana conteniendo exclusivamente las sales disueltas, que es lo que se pretende separar, hay primero un pretratamiento para eliminar el resto de componentes que pueda tener el agua, como son sustancias en suspensión, sustancias coloidales, virus, bacterias, etc. Además, para un acondicionamiento de pH para que la operación sea lo más efectiva posible. Después de la operación por membranas, en las que hay que recuperar la energía, como veremos más adelante, viene un posttratamiento en función del uso que se le quiera dar al agua. El pretratamiento, pues en esta imagen tenemos un esquema de un pretratamiento clásico en el que hay una serie de operaciones de acondicionamiento y adición de reactivos al agua, una filtración y otra adición de reactivos antes de pasar a la ósmosis inversa. En la foto pues se puede ver la etapa de presión de una de las desaladoras de Alicante. Siempre el agua que se trate, si es agua subterránea o es agua tomada en pozos playeros o drenes debajo del mar, es de mucha más calidad que el agua que se toma superficialmente, por lo tanto precisará de menos pretratamiento. Hay que intentar que siempre llegue a las membranas exclusivamente agua con sales disueltas. La operación de ósmosis inversa se puede llevar a cabo de varias formas. En principio, cabe distinguir lo que son etapas y lo que son pasos. Cuando el agua permeada llega al módulo de membranas, se obtiene un permeado y se obtiene un rechazo. Si el permeado ya va a los usos finales y el rechazo va a una evacuación, esto se llamaría operación en una etapa. Naturalmente puede haber muchos tubos en paralelo, como se puede ver en la fotografía, dependiendo del caudal que nosotros queramos tratar. Si el rechazo de la primera etapa se utiliza como alimento en la segunda etapa, entonces estaríamos en una operación de dos etapas. Los permeados de cada una de ellas sería el agua dulce a consumir o a utilizar, y el rechazo final sería el que se evacuaría finalmente.
Esta operación pues, se realiza de esta forma cuando se desalinizan aguas salobres. En el caso de agua de mar suele ser una etapa, como hemos visto arriba. Aquí en la fotografía se muestra los módulos a presión de la desaladora de la Universidad de Alicante. Hay una primera etapa con 3 tubos azules, que serían los de primera etapa, como digo, y una segunda etapa con 2 tubos blancos. En el caso que se pretenda obtener agua de alta calidad o eliminar componentes específicos, se realizan las operaciones en 2 pasos. En el primer paso se obtiene un permeado que sirve a su vez de alimento para un segundo paso en el que suelen cambiar las condiciones. Esto se utiliza, como he comentado, para agua de calidad o para obtener agua, por ejemplo, libre de boro, si se va a emplear en agricultura. Una parte muy importante de la operación de ósmosis inversa es la recuperación de energía. Como ya hemos comentado, la presión que se aplica superior a la presión osmótica, que puede ser de 60 atmósferas o superior, entra al módulo de membranas, el permeado sale sin ninguna presión porque ha atravesado las membranas, y en cambio el rechazo contiene o está sometido a una presión prácticamente igual a la del alimento. Bueno, pues esta presión, esta energía es imprescindible recuperarla para que el consumo final pues, sea un consumo reducido. Se utilizan actualmente 2 dispositivos. Uno de ellos es las turbinas tipo Pelton, en las que el agua de rechazo presurizada hace mover los álabes de una turbina, induciéndole un movimiento circular que permite recuperar su presión. Tiene un rendimiento de un 90% aproximadamente, y los intercambiadores de presión cinéticos que transmiten directamente la presión del rechazo a la presión de alimento y tienen una recuperación aproximadamente del 98%. Con este tipo de recuperadores hoy en día las desaladoras modernas pues, tienen un consumo de energía aproximadamente 2,5 kWh por metro cúbico para la etapa de ósmosis. El posttratamiento es lo que se hace sobre el agua, sobre el permeado de la ósmosis inversa, para acondicionarla a su uso final. Si el uso final va a ser para abastecimiento a poblaciones, hay que ajustar el pH y el índice de Langelier. Esto se realiza poniendo en contacto el agua con calcita, con carbonato sódico, con hidróxido sódico y CO2, para remineralizar el agua. Cuando el agua final va a utilizarse para regadío, muchas veces no se hace ningún tipo de tratamiento porque este agua desalada suele mezclarse con otras aguas antes de su uso. Finalmente, comentar que la evacuación de rechazos hay que hacerlo de forma adecuada. El rechazo salmuera contiene todas las sales que inicialmente tenía el agua de alimento, que hay que separarlas. Estas sales pues, pueden llegar a 70 gramos por litro cuando se está desalando agua de mar, y sí que hay que comentar, y esto es importante, que estas sales son las mismas que había en el agua de mar, o sea que no hay componentes tóxicos adicionados a esta agua, a diferencia, por ejemplo, lo que ocurre cuando se realiza la evacuación de aguas residuales depuradas o sin depurar. Hay muchos... hoy en día se conoce perfectamente cuál es la concentración a la que se producen daños a las especies sensibles, entonces se realiza una o varias de las actividades que hay representadas en este esquema, como repartir el rechazo en una serie de orificios de descarga y no en uno solo, hacer la evacuación en zonas hidrodinámicamente favorables, el mezclar, el alejar el punto de vertido de las plantas sensibles, mezclar con
agua de mar antes de evacuar o incluso mezclar con aguas residuales depuradas. Se puede afirmar que hoy en día en las plantas, como ya se conoce cuál es la concentración que afecta a las plantas sensibles y tecnológicamente se pueden hacer todas las actuaciones que hemos comentado, el impacto ambiental es mínimo para la evacuación de las salmueras. Bien, pues gracias, y comentar que en el texto pues hay más detalles de lo que hemos repasado rápidamente en esta exposición.